El presente video da continuidad a la serie de videos que tiene como objetivo explicar lo que es el análisis de estado financiero. En esta ocasión vamos a explicar uno de los estados financieros, que es el estado de resultados. Durante esta clase vamos a alcanzar los siguientes objetivos. Primero, definir qué es el estado de resultados. Segundo, cuáles son los objetivos que se alcanzan al hacer un estado de resultados y cuál es el contenido y estructura del mismo. Vamos a comenzar definiendo lo que es un estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de rendimiento financiero o estado de ganancias y pérdidas, es un informe financiero que muestra los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas de una empresa durante un periodo contable específico, generalmente un año. En esencia, resume el desempeño financiero de la empresa durante ese tiempo, revelando si obtuvo una ganancia neta o una pérdida neta. Esa es la definición de lo que es un estado de resultados. ¿Cuáles son los objetivos que se alcanzan al hacer un estado de resultados? El objetivo principal del estado de resultados es proporcionar información sobre la rentabilidad de una empresa a lo largo del tiempo. Esta información es crucial para una variedad de usuarios, que incluyen los inversores, que lo usan para evaluar el rendimiento de su inversión y tomar decisiones sobre futuras inversiones; los acreedores, para evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus deudas; la administración, para tomar decisiones operativas estratégicas; y el gobierno, para fines fiscales y regulatorios. Con esos objetivos se hace el estado de resultados. ¿Qué contiene el estado de resultados? ¿Qué cuentas lo conforman? Bueno, primero están las cuentas de ingresos, que representan el valor total de los bienes vendidos o servicios prestados durante el periodo. Luego están el costo de venta, que representa el costo directo de los bienes o servicios vendidos. Algunos autores explican cómo determinar el costo de ventas utilizando diferentes métodos de evaluación de inventario. Están también los gastos, que son las disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable. Existen diferentes tipos de gastos y sus métodos de asignación, como salarios de venta, fletes, alquiler, depreciación. Estas cuentas provienen de las operaciones normales de las empresas. Hay gastos de administración y venta, ¿okay? Ampliando un poco más este concepto. Por ejemplo, los gastos de venta serían salarios en venta y fletes, y gastos de administración serían alquiler de oficina o depreciación de los equipos de oficina. También están las cuentas de otros ingresos y gastos, que incluyen la mayoría de las demás transacciones que no encajan en las categorías de ingresos y gastos proporcionadas anteriormente. En esta sección se informan partidas como ganancias y pérdidas por ventas de activos de larga duración, deterioro de activos y cargos por reestructuración. Además, a menudo se informa ingresos como ingresos por alquileres, ingresos por dividendos e ingresos por interés. Para explicar esto un poco más, hay ingresos que provienen de las operaciones normales de la empresa. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta de zapatos, su operación normal es la venta de zapatos. Y los ingresos que provienen de las ventas de zapatos van a aparecer clasificados en esta sección, ¿no?, de ingresos. Ahora bien, es posible que esa empresa obtenga ingresos por otras fuentes que no sea la venta de zapatos. Por ejemplo, si tiene un edificio y lo vende, es posible que obtenga una ganancia en la venta de ese edificio. Ese ingreso se va a clasificar en esta sección. Luego tenemos los costos de financiamiento, que es una partida separada que identifica el costo de financiamiento de la empresa, en adelante denominada gastos por intereses. Entonces, cuando se pide un préstamo, los intereses que generan ese préstamo que tenemos que pagar se denominan costos de financiamiento. ¿Cómo es la estructura del estado de resultados? La NIC número 1 ofrece flexibilidad en la presentación del estado de resultados, permitiendo dos enfoques: enfoque por naturaleza de los gastos. Los gastos se agrupan según su naturaleza: depreciación, salarios y publicidad. O sea, es más específico. Por ejemplo, en una sección aparecerían todos los gastos de depreciación, en otra sección aparecerían todos los gastos por salario, otra sección todos los gastos de publicidad. Es más simple y común en empresas con operaciones menos complejas. Y luego tenemos el enfoque por función de gasto, donde los gastos se clasifican según su función. O sea, son grandes grupos:
En una parte agrupamos todo lo que tiene que ver con el costo de venta, otro rubro, todos los gastos de administración, todos los gastos de venta. Y esto proporciona un análisis más detallado de la rentabilidad. El modelo que más se usa es este enfoque, el organizar los gastos enfocados en su función. Y es el que vamos a explicar en esta clase. Vamos a profundizar un poco más en este modelo. Aquí tenemos un cuadro donde se explica cómo es la estructura y contenido de un estado de resultados organizando los gastos en base a su función. Por ejemplo, tenemos la primera sección que son los ingresos por venta de bienes o servicios, que son los ingresos derivados de las actividades ordinarias de la empresa. Entonces, como explicábamos anteriormente, si una empresa, por ejemplo, se dedica a la venta de zapatos, las cantidades expresadas en unidades monetarias se deben registrar en estas cuentas, una cuenta de venta, bien sea que la empresa se dedique a vender bienes o servicios. Hay que aclarar también que se deben presentar las ventas netas, o sea, a las ventas se le deben descontar lo que son las devoluciones en ventas y los descuentos en ventas. Luego tenemos la sección de costo de los bienes o servicios vendidos, que es el gasto derivado del coste de inventario vendido o servicios prestados. Por ejemplo, en una zapatería el costo de los zapatos vendidos, en una empresa de servicios profesionales los costos de los servicios prestados. El costo de venta se debe deducir de las ventas netas para llegar a la utilidad bruta. Vamos a ir observando esto en un estado de resultados. Fíjense que aquí tenemos, ¿no?, las cuentas de venta, que son 500.000 unidades monetarias. Se le restan los descuentos en ventas y las devoluciones en ventas para entonces llegar a las ventas netas. Luego tenemos aquí lo que es el costo de ventas, que se lo deducimos a las ventas netas para llegar a la utilidad bruta. Luego tenemos lo que son los gastos de administración y venta, gastos derivados de la actividad ordinaria de la empresa. Tenemos salarios en venta, fletes, que podrían ser gastos de venta, y alquiler y depreciación de mobiliario, que podrían ser gastos de administración. Estos gastos se deben deducir de la utilidad bruta. Luego tenemos los otros ingresos y gastos, que son ganancias y pérdidas, y otros ingresos auxiliares y gastos, que provienen de ganancias por ventas de activos de larga duración, ingresos por inversiones, ingresos por dividendos e intereses y pérdida por siniestro. Entonces son ingresos y gastos que no provienen de las actividades normales de la empresa, sino de otras actividades. Por ejemplo, una empresa que se dedica a vender zapatos, es posible que venda un activo que tiene como un edificio, un terreno, y obtenga una ganancia por la venta de ese edificio o terreno. Ese ingreso no se debe clasificar aquí con las ventas o los ingresos que provienen de su actividad normal, sino que se debe clasificar acá dentro de otros ingresos y gastos. Se debe efectuar la suma y resta de los ingresos y egresos y el resultado deducirlo de la utilidad bruta para obtener finalmente la utilidad en operaciones, como aparece aquí, ¿no? Tenemos la utilidad bruta, le restamos los gastos de venta, los gastos de administración. En este caso, como la suma de los ingresos y gastos da como resultado es un ingreso, se lo sumamos y obtenemos la utilidad en operaciones, que son 65.000 unidades monetarias. Luego tenemos el costo de financiamiento, que son los intereses por los préstamos obtenidos. Gastos por intereses. Se deduce de la utilidad en operaciones para obtener la utilidad antes de impuestos, como podemos observar acá. Aquí tenemos costos financieros, gastos por intereses, 5.000 unidades monetarias. Lo restamos de la utilidad en operaciones y obtenemos la utilidad antes de impuestos. Luego tenemos el impuesto sobre la renta, que son los gravámenes impuestos por el gobierno en función sobre los ingresos. Son impuestos calculados sobre la utilidad antes de impuestos. Entonces es una tasa, ¿no?, un porcentaje, que eso va a depender de cada nación, la forma de cálculo y aplicación. En este caso se aplica sobre la utilidad antes de impuestos. Por ejemplo, en este caso vamos a asumir que el impuesto sobre la renta es del 10%. Aplicamos 10% sobre la utilidad antes de impuestos, nos da 6.000 bolívares, 6.000 unidades monetarias de impuestos, y nos da la utilidad neta del ejercicio, que son 54.000 unidades monetarias.
Bien, de esta manera se puede elaborar, estructurar un estado de resultados. Bueno, muchas gracias por su atención. En un próximo video explicaremos el otro estado financiero, que es el estado de situación financiera, para posteriormente sí entrar en materia lo que sería el análisis vertical y horizontal de los estados financieros y las razones financieras. Muchas gracias por su atención.